Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Señor presidente, el pueblo quiere saber el porqué de muchas cosas que están pasando. Prometiste cambiar todo y nos desarmás el país. Tu motosierra no cura, nos carcome la raíz. Tu motosierra nos quitó la salud y la educación. Dijiste no hay plata, pero duplicas las ideas para espiar a la contra. ¿Qué pasó con tus promesas? ¿Dónde quedó el ideal de libertad y de una gran nación? ¿Por qué no se investiga la estafa de criptomonedas, la vergüenza nacional? ¿Y qué pasó con las coimas del 3%? Coimas, culpa y privilegio. La justicia está en silencio porque aumentas sueldo a tu Congreso y congelas el salario del obrero. Al jubilado le quitas remedios porque defendes al adorno y desprecias al humilde. Basta ya de tus mentiras, basta ya de este cruel ajuste, que la Argentina se cae a pedazos, suben precios, bajan sueldos, nos estás hundiendo en un pozo de hambre y miseria. Lo digo claro, sos el culpable, la estamos pasando mal. Destilas odio, destrucción y violencia, caemos en vergüenza y aflicción. Se escucha decir que sos el peor presidente, que el remedio fue peor que la enfermedad. Pero tu peor atrocidad es entregar nuestra tierra. Sin límites perderemos la patria entera. Esa tierra tiene agua, litio y tiene vida. Con el RIGI nos la quitan sin dejar ninguna salida. Si entregás la tierra destruís la patria, ¿qué futuro nos queda? Basta ya de tus mentiras, basta ya de la entrega. El agua es del pueblo, la tierra es del pueblo. La Argentina no se vende. Bueno, buenas noches, esperando que anden bien. Sería el primer programa del mes de agosto, miércoles 5 de agosto. Bueno, esta canción, después de haberla escuchado, ¿qué ocurre? Se nos ocurrió tener alguna idea de lo que en la Argentina ha pasado y compararlo en alguna medida con Uruguay. Lo consideramos importante esta comparación. Bueno, Argentina tiene en tierra extranjerizadas 13 millones de hectáreas. Uruguay tiene casi 17 millones de hectáreas. Ahora resulta que Argentina tiene 255 millones de hectáreas. La extranjerización de la tierra en Argentina hasta ahora es poquito más del 5%. Uruguay se habla que tiene extranjerizado alrededor de 8 millones de hectáreas. 1 millón y pico de esas hectáreas son directamente de las forestales y de los capitales que están atrás de las pasteras. Por lo que vemos, la situación de Uruguay en cuanto a extranjerización es mucho más grave que la que todavía tiene la Argentina,
Quizás por eso les prepararon a alguien como Milei. Bueno, todo indicaría que sí. Esta es una primera consideración que hacemos. Después, la deuda externa de Argentina equivale a 321.000 millones de dólares. 321.000 millones de dólares. La de Uruguay anda en un entorno de los 60 y pico, 80.000 millones de dólares, de acuerdo a cómo la veamos, desde qué perspectivas. Bueno, también acá, que pensábamos que podía tener un PBI 10 veces mayor al que le dan a Uruguay, que es de 80.000 millones de dólares, por lo tanto Argentina llegaría a un Producto Bruto Interno de 800.000 millones de dólares. Mucha cifra, sí. Está media recargada. Bueno, tiene solo 668.000 millones de dólares de PBI la Argentina. Sería más o menos equivalente a 8 veces el PBI uruguayo y algo más. Ahora, resulta que la deuda en relación con el PBI en la Argentina es de un 47% y en Uruguay es de un 80%. También acá estamos mucho más avanzados en la entrega y con tranquilidad. No sé si logro transmitirles lo que quiero transmitirles. De alguna manera, el pueblo argentino, a partir de sus distintos gobiernos, ha tenido una política no tan entreguista y con tanta tranquilidad como la que está instalada en Uruguay hace décadas. ¿Somos un poco tristes? Y bueno, considero que sí. Ya hablaremos algo más, porque de esto vamos a hablar alguna cuestión más. Otra característica de la deuda externa pública argentina es que tiene una deuda externa de privados. Y esa deuda externa de privados es un poco más del tercio de la deuda. La Argentina tiene deudas donde los privados deben de pagarle al capital financiero internacional. Uruguay tiene la desgracia de sus gobiernos que la gente vota de manera mayoritaria a las dos coaliciones multicolor y Frente Amplio, que tienen una política de entrega total. La gente los vota y resulta que acá todo el endeudamiento privado, porque el origen de la deuda es privado, acá, que durante la dictadura creció por lo menos como 9 veces la deuda externa, 9 veces la deuda externa, cuando vino el primer gobierno democrático del doctor Julio María Sanguinetti, pasó toda la deuda de los privados a que fuera pública. Y es el pueblo uruguayo, a partir de la carga impositiva, que descansa fundamentalmente sobre la inmensa mayoría del pueblo, sobre los que no tienen nada, o la parte del pueblo que tiene un poquito. Bueno, así estamos. Entonces, acá el 100% de la deuda privada se transformó en deuda pública para que pagara Juan Pueblo. Y esos partidos políticos responsables de eso tienen el apoyo de más del 90% de nuestros ciudadanos. Que somos un país muy especial, muy particular, yo creo que no cabe duda alguna. Bueno, ahora iríamos al segundo video, Homero, donde vamos a mostrar también otras características muy particulares que tenemos que visualizar, que tenemos que entender que nos caracterizan y que esas particularidades que tenemos como pueblo organizado debemos de cambiarla por un lado. Y por otro, aunque a muchos les duele, y es natural que así sea, les molesta
que se digan determinadas cosas como estas que vamos a expresar de aquí en adelante, después de escuchar este video hecho por Rosalba Hunter. El gobierno uruguayo fue chantajeado y extorsionado. Sí, escuchaste bien. ¿Quién dijo eso? José López, en una entrevista hace unos días en Legítima Defensa. Y dijo que había sido extorsionado por las AFAPs. Pero les pongo para que ustedes lo escuchen. Tomó esa decisión, la planteó al movimiento sindical, una decisión de carácter unilateral, evidentemente con un chantaje claro y contundente, una extorsión por parte de la SAFAP, y con un gobierno que, no toma otras decisiones desde el punto de vista tributario y que necesita de el mercado financiero internacional para, de alguna manera, subsistir y poder vender deuda, y hubo una presión fuerte de la SAFAP ahí que llevaron a que el gobierno tuviera que hacer ese acuerdo con la SAFAP e incumplir el acuerdo que había hecho con la sociedad civil en su conjunto, digamos. Bueno, veamos los hechos. El 14 de julio se licitan unidades previsionales. Lo hace el gobierno por 2.250 millones de pesos. Se declaró desierta. Las unidades previsionales por lo general las compran las AFAPs. Una semana después lo vuelven a intentar. 4 veces se cuatriplica la oferta y encima con una tasa más baja, un éxito rotundo. ¿Qué pasó en el medio? Las presiones de las AFAPs para que el gobierno saliera del diálogo social en el punto referido a las AFAPs. Lo reconoce el propio gobierno eso, Ahora bien, detengámonos un minuto. ¿Quiénes son las AFAPs? Las AFAPs manejan los ahorros previsionales. Dentro de las AFAPs la que tiene el mayor porcentaje del mercado es la FAP República, que tiene un 54,9%, más de la mitad del ahorro previsional, y que tiene el 38,62% de los afiliados. Ahora, ¿quiénes son los dueños de FAP República? 51% es capital del BROU, 37% el BPS y 12% el Banco de Seguros del Estado. Quiere decir que entonces una parte del Estado o una creación del Estado chantajeó al propio Estado. Inaudito. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones en la FAP República? ¿Son absolutamente independientes? ¿Quién es el presidente de la FAP República? La FAP República es el Estado y el Estado somos nosotros. 2 cosas podés sacar de aquí, ¿no? Primero, qué poder que tiene el sistema financiero, aún el que crea uno mismo, ¿no? Que después se transforma en un enemigo propio, ¿no? Y lo segundo es cómo se cumple con el sistema financiero, pero con los compromisos sociales, esos sí se pueden incumplir. Bueno, caballeros, los acuerdos están para ser cumplidos. Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que implica lo dicho por Rosalba Hunter y lo dicho por José López. Para nosotros existe un análisis superficial de estos dirigentes gremiales, sindicales en general. Rosalba Hunter pertenece al gremio de la salud privada, de la FUS, y José López pertenece a COFE, a la Confederación de Funcionarios del Estado. Un José López que incluso no estuvo a favor del plebiscito para eliminar las AFAP. Hasta estas cuestiones tenemos a nivel del movimiento sindical uruguayo. Ahora, ¿qué vemos de superficial? Lo siguiente, hay un movimiento sindical uruguayo que no pone en tela de juicio que el país esté endeudado, según nosotros, sin ninguna necesidad. Ya vamos a ir viendo para qué nos da el tiempo de ir hablando esto. Si un país sin necesidad tiene una deuda externa, desde el hecho que tenga la deuda externa, es que en el país, a partir de su clase dirigente, económica y políticamente, se aceptó tener una dependencia, una entrega con el imperialismo de turno, tener una entrega con el papel que cumplen los organismos financieros internacionales, que el objetivo de que tú contraigas una deuda es para ponerte condicionalidades.
Es decir, la deuda es un instrumento que está hecho para imponerle a los países determinadas condicionalidades del imperialismo, de los organismos financieros internacionales. El imperialismo, que son básicamente las grandes corporaciones transnacionales que solo existen porque no hay políticas de protección del trabajo nacional y de la producción, y por lo tanto existen grandes corporaciones con enormes capitales que terminan abasteciendo a gran parte de la humanidad, destruyendo simultáneamente el trabajo de casi 200 países que tiene el planeta Tierra. Entonces, desde que se acepta la deuda, ese país está condicionado, y cualquier movimiento obrero que tuviera la intención de propiciar y encolumnar un proyecto de liberación nacional, un proyecto de soberanía nacional, para defender los intereses y las riquezas de cada país, para justamente conformar otro tipo de sociedad y darle solución a los problemas de nuestro pueblo. Bueno, nosotros tenemos dos dirigentes sindicales que creen que habiendo estas condicionalidades se van a producir milagros. Milagros como el milagro de que se enfrente, por ejemplo, a la SAFAP. No se va a enfrentar nada, porque desde el hecho que se acepta tener una deuda externa, que su objetivo es condicionar que no haya prácticas políticas independientes, soberanas, bueno, eso no va a ocurrir. Están al servicio, en este caso, del capital financiero internacional, que eso en última instancia son las AFAP. La creación de AFAP con un rótulo de estatales, donde está el Banco de Previsión Social, aparentemente como inversor, el Banco República y el Banco de Seguro, es porque sí han alimentado un cuento a nivel de la población de que en Uruguay la gente respeta mucho el Estado, que el Estado existe y por eso es que el Uruguay es tan maravilloso, etcétera, etcétera. Ese es el cuento. Y lo instalan. Y la gente en alguna medida se lo cree. Hoy hay disconformidades grandes, sí las hay. Esas disconformidades grandes, ¿solas van a ir a donde corresponde? No, lamentablemente no. Ya iremos hablando. Entonces, somos la única fuerza política que plantea la auditoría de la deuda y la necesidad de establecer una moratoria en el pago de intereses. Somos la única fuerza política. Y eso habla bien de nosotros. ¿Por qué es necesaria una auditoría de la deuda externa? ¿Y por qué es necesario que nuestro pueblo sepa cómo se contrajo esa deuda externa, que ya dije algo al comienzo, y cómo esos pedidos de dineros de grandes empresarios, de grandes capitales, a bancos privados y al banco estatal, no fueron pagos? No los pagaron, inclusive habiendo hipotecas, no los pagaron. Y creció enormemente, por 9 veces se acrecentó la deuda externa durante la dictadura. Y cuando vino Julio María Sanguinetti, pasó toda esa deuda a que fuera deuda pública a pagar por el pueblo uruguayo. Por eso el planteo nuestro como fuerza política es correctísimo. Y la gente tiene que entender esto. Porque a medida que la gente tenga un conocimiento, y para eso hay que crear una comisión de la deuda externa para su auditoría, con el objetivo de establecer una moratoria en el pago de intereses. Porque usted va a ver la enorme joda que hay tras el dinero que nos reclaman. Porque cuando se haga una auditoría, no va a aparecer de ninguna manera claramente
¿Dónde está todo ese dinero que aparentemente debemos? Es decir, esas inversiones, ¿dónde están? ¿A cuánto equivalen? Bueno, esto es parte de la importancia que tiene plantearse la auditoría de la deuda externa. Planteo que solo hace la organización política Unidad Popular, lema Asamblea Popular, a la cual pertenecemos nosotros como Partido Humanista, lista 1969. Entonces, primero que nada, que si tú no denuncias la deuda y no reniegas de ellas, estás aceptando sus condicionalidades, que es parte de su plan y su estrategia. Por lo tanto, el tener la pretensión que el gobierno Frente Amplista o que el gobierno de la coalición, estas dos coaliciones mayoritarias, puedan atender tus reclamos, que ni siquiera está planteado la eliminación de la SAFAP, estaba planteado en parte un juego de mosqueta, el hecho de crear otro organismo público más, ¿para qué? Y como que para manejar las comisiones que cobran la SAFAP. ¿Sabe usted una cosa? Todo el trabajo de la administración de la plata que se las damos a la SAFAP mientras desfinanciamos al BPS, las hace el propio BPS con sus trabajadores. Entonces no seas malo, no estás resolviendo nada. Lo que hay que resolver es la eliminación lisa y llanamente de la SAFAP. Y eso tiene que plantearlo el movimiento obrero y no tiene que enredarse en lo que nosotros llamamos minucias. Lo que llamamos minucias porque son minucias. No va a la esencia de la cosa, que es eliminar el gran daño que causan las AFAP desde su creación como ley el 3 de septiembre de 1995, segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, aunque todo es una continuidad y todos están en lo mismo. Segundo aspecto que debería manejar el movimiento obrero organizado. Segundo aspecto, un país como Uruguay, incluso todos los latinoamericanos y los africanos, todos los países del mundo, no están obligados a aceptar el endeudamiento. Lo que ocurre y ocurrió, lo que ocurre en Burkina Faso, que rompió con el Fondo Monetario Internacional e incluso liquidó la deuda, en ese aspecto nuestra realidad es muy distinta. Por eso la importancia de la auditoría y la denuncia de la deuda. ¿Por qué no estamos obligados a aceptar la deuda? Porque tenemos condiciones de emitir dineros en pesos uruguayos. Tenemos las tres condiciones que se precisan para emitir dinero y sería mucho. ¿Cuáles son estas tres condiciones? Que hay bienes y mercadería en abundancia, la primera. La segunda, que hay capacidad ociosa para producir. Y una tercera, que hay gente deseosa de trabajar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es emitir dinero, y no es poco. Pero no lo emitiríamos para pagar deuda, como se hace hoy. Incluso todos los años, que era lo que mostraba los otros días el diputado Sergio Botana, el enorme endeudamiento que tenemos. Enorme, enorme. Que con un presupuesto real de 20.000 millones de dólares tengamos compromisos a pagar en un año de 17.000, es como que usted ganara 30.000 pesos por mes y estuviera obligado a pagar 25.000 por mes. Es decir, que le quedarían solo libres 5.000. Pero acá lo que vienen son los condicionamientos. Es cierto, nos llevan recursos, nos llevan dinero en pagar intereses. Y eso no va para otras cuestiones que podrían favorecer al pueblo uruguayo. No es que sea despreciable eso. Pero lo más importante son los condicionamientos que nos ponen, que llevan a incluso que un gobierno como el del Frente Amplio, en el año 2017, al firmar el contrato República Oriental del Uruguay, UPM2, le diéramos 8.000 millones de dólares a una empresa extranjera para beneficio de ella. Bueno, ¿quiénes hacen estos planteos? Y lamentablemente solo nosotros.
lamentablemente solo nosotros. Estas cosas son las que nos llevan a estar como estamos. El tiempo se va a medida que hablamos de estos temas. Es posible emitir mucho dinero. Es posible con ese dinero, veremos si hoy lo podemos desarrollar en alguna parte del programa, con ese dinero crear trabajo, lo cual también es posible practicando proteccionismo. Ahora pasaríamos un video que habla de la enorme corrupción que se está instalando y que habla también de lo siguiente: cómo el Frente Amplio apura el tranco y empieza a tomar medidas, incluso de corrupción, que no creo que haya un retroceso en estos hechos, de sacar a los bañados de Carrasco de ser humedales y por lo tanto dejar que allí se desequen parte de estos pantanos que incluso teníamos anotado ahí, que nos aporta la inteligencia artificial, que el hecho de eliminar los bañados de Carrasco va a traer como consecuencia grandes inundaciones en la zona de la costa que tiene que ver con los bañados de Carrasco en Canelones, pero incluso que es una parte limítrofe de los departamentos de Canelones y Montevideo hacia la parte de Montevideo, provocando grandes inundaciones. Este tema hoy, referido al tema del agua, de las nuevas condiciones climatológicas que tenemos, va a ser parte de este programa de este miércoles 5 de agosto. Pasaríamos al gauchito Homero e inmediatamente pasamos la primera propaganda. Polémica. 1.248 millones de dólares es lo que se va a invertir en un megaproyecto en los bañados de Carrasco. 3.000 viviendas, comercios, centro cultural, centro cívico, colegio, iglesia y un observatorio. Todo esto se iría a hacer en una construcción que demoraría unos 15 años. ¿Y cuál es el puterío? Que la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos propuso hace un tiempo atrás que 38 humedales fueran considerados de importancia ambiental. Entre ellos los bañados de Carrasco. O sea, que estos bañados entren en una categoría especial de protección ambiental, claramente. Ok. El documento, la lista, fue elevado a Jurídica del Ministerio de Ambiente el 23 del 9 del año pasado. Y Jurídica vio que era pertinente y ajustado a la ley mantener estos 38 humedales. Esta lista, junto a otros documentos, a su vez fue elevado a la Dirección General de Secretaría el 30 del mismo mes. Pero toda la documentación volvió a Jurídica el 2 de octubre. La documentación que incluía estos 38 humedales estuvo 1 hora en Jurídica, de 4:19 de la tarde a 5:17 de la tarde. 1 horita. Y volvió a la Dirección General de Secretaría. ¿Y trámite de qué se hizo? Es que la lista sufrió un cambio. Casualmente, esta lista ya no incluía a los bañados de Carrasco. En 1 horita se alteró esta lista, quitando estos bañados y evitando así que entren en un régimen especial de protección ambiental. O sea, toda este ida y vuelta fue dentro del propio Ministerio de Ambiente. Esta es la secuencia. Lista de humedales de la DINAVICE se va a Jurídica. Jurídica envía esta lista a la Dirección General de Secretaría. La Dirección General de Secretaría envía de vuelta esta lista a Jurídica. Y Jurídica la devuelve, quitando los bañados de Carrasco. La pregunta es, ¿por qué quitaron los bañados de Carrasco de la lista? Y todo en 1 horita. ¿Por qué? La abogada de Jurídica del Ministerio de Ambiente, Florencia de Castro, dejó claro: no se incluye en esta instancia a los bañados de Carrasco, sin aclarar por qué se quitaron. ¿Qué empresa está detrás de este megaproyecto que se iría a hacer mismo en los bañados de Carrasco? Bislu, vinculada a Consultatio. ¿Sería Consultation? No. Que es una inmobiliaria argentina. Son los que hicieron Nordelta, o Puertos, o este puente, que no sé si te suena. El presidente de Consultatio, el dueño, Eduardo Costantini, de los empresarios más influyentes de la Argentina, que tenía unos 690 millones en 2020, y en el año que corre tiene unos 1.300 millones de dólares. Top 2.858 de Forbes. El punto es que quitaron los bañados en 1 horita. ¿Cómo habrá sido el tema? Un tubazo habrá sido. Che, escuchá, necesito que los bañados no queden. ¿Cuánto? 1 horita. No, genial, perfecto. Che, tengo lo tuyo. Vos haceme caso a mí, vos tranquilo, ¿ok? Dale, loco, nos estamos viendo, che, nos vemos. Saludos a la familia. Por si no se entendió. Sí pasará, che. Sí pasará.
Polémico. Sí, sí. Bueno, esta casa está en La Aguada, cerca de las 5 esquinas. A 30 metros de las 5 esquinas de La Aguada está el local del Zulma, de los pescadores. Por esa misma vereda, por esa misma calle, 50 metros más adelante, alejándonos del mar, hay una casa que tiene una malla sombra negra que dice Cone. A los fondos de esa casa es que está esta casa, que se alquila 7.000 pesos por mes durante todo el año. Bueno, ahí están las condiciones de la misma. Celular para tratar y celulares para poderla ver. Bueno, tiene 2 dormitorios, baño y cocina con grifería nueva y un poco lo que usted está viendo ahí. Tienen una muy buena ubicación en cuanto a comercios, en cuanto a escuela y está cerca de la ruta 15 en la entrada de La Aguada. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Acá se hace necesario combatir la situación de tripulantes de embarcaciones que trabajan alrededor de la actividad del Uruguay y que lo hace con mano de obra esclava, fundamentalmente venida de Indonesia. Es decir, trabajando en situación de esclavitud,
sin licencia, sin salario ocasional, sin estar en caja, bueno, y estando realmente secuestrados en el barco por más de un año. Bueno, esto es imprescindible combatirlo. Ahora, esta no será de la audacia que nos pedía la mandataria del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y capaz que tiene que ver con la audacia que le pide al Uruguay de ir hacia la instalación de este tipo de mano de obra esclava y de liquidar todo vestigio de gremio organizado. Esta es una realidad que está. Ahora incluso vamos a ver el video y va a ver el conformismo del entrevistado en alguna medida con un planteo de una ley y a la espera de algún trabajito para los trabajadores uruguayos en esas embarcaciones. Ahí muestra otra vez cómo tenemos una clase obrera organizada que no pone como primer punto la necesidad de tener una marina mercante nacional, entre otras cosas. Acá también otra vez aparece la Unidad Popular, lema Asamblea Popular, teniendo en su programa el compromiso de tener una marina mercante propia del país, que llegó a tener. Hoy no tiene ningún barco relacionado con la traída o la exportación de productos uruguayos. Y eso tiene importancia, sí, eso nos da una enorme libertad que no nos está dando hoy la situación del puerto, con un monopolio en el aspecto de contenedores, que lo que ha traído que esa empresa belga monopólica esté cobrando tarifas abusivas y esté alejando clientes del puerto de Montevideo. Y esto se está haciendo de gusto. Esa empresa colabora al Estado uruguayo teniendo 20% del capital, y esa empresa está haciendo 67 millones de dólares por año. Cuando se tenga que ir, se va alegremente. Ha hecho una enormidad de dinero con enormes comodidades. Bueno, esa es parte de la política que usted vota. Ese 90% o más de nuestra población que vota estas políticas practicadas por ambas coaliciones mayoritarias, que ellas llevan décadas. Y ahí podemos ver el conformismo que tiene incluso este dirigente, que como él bien denuncia, incluso hay escuelas para marinos y sin embargo se está desechando el empleo de los uruguayos. Pasamos al video, Homero. Esto va de la mano del permiso de las embarcaciones, que ustedes también es el otro punto que reclaman. Ahí está, no, ese otro punto es diferente. Esas son embarcaciones de bandera extranjera, okay, que vienen a trabajar en aguas nacionales y que en realidad hay un mecanismo de excepciones. Ellos entran, la prefectura los habilita a trabajar en el Uruguay, pero nosotros entendemos, y es como lo marcan las legislaciones, que si van a quedarse trabajando acá 3, 4, 5 años, tienen que llevar personal nacional, uruguayo, como si fuera bandera nacional. Entonces, bueno. No es lo que hacen. No, hay buques que están navegando. La mayoría de los buques que vemos en las colleras, cuando uno va a la Rambla y ve, son buques extranjeros y no hay un solo uruguayo a bordo. Con respecto a eso, nosotros impulsamos una ley que ya está en el Parlamento, okay, la ley de waivers, que bueno, la idea es regular ese porcentaje y que haya un porcentaje mínimo de tripulación uruguaya a bordo de esos buques, porque obviamente están trabajando también en nuestro territorio, y bueno, nosotros tenemos 3 centros de formación habilitados para trabajar en el mar, y la verdad que lo queremos reivindicar. Si no existe la Marina Mercante Uruguaya, no existen buques uruguayos, bueno, por lo menos poder que los trabajadores uruguayos trabajen en esos buques. Y a raíz de eso es que se pierden entonces puestos de trabajo uruguayos. Por supuesto, ahí eso ha generado, la Marina Mercante Nacional está tendiendo a desaparecer, claro, prácticamente, y bueno, nosotros lo que decimos es eso, ¿no? Tenemos 3 centros de formación, tenemos un montón de chiquilines, de estudiantes que se dedican, se forman para esto, para trabajar en el mar, y bueno, está sucediendo que están estudiando con un futuro muy incierto realmente.
Bueno, espero haber sido claro. Nosotros creemos necesario que ciertas actividades las haga el Estado. Puertos y comercio exterior son dos actividades donde debe estar el Estado, y con respecto a el comercio exterior debe de planificarse el mismo para colocar todas aquellas producciones que podamos colocar y defendiendo los intereses nacionales. Esto es parte del planteo del programa de la Asamblea Popular, que lo creemos imprescindible. Para eso precisamos también crear un funcionario público que justamente esté al servicio del país. Todas estas son cuestiones que tenemos que ir viendo. Yo creo que está surgiendo a partir de las dificultades que se están viviendo debido al modelo que se está practicando, que es de entrega, que viene a ir y va deteriorando las condiciones de vida con falta de empleo, más allá de la propaganda que te dice que cada vez hay más trabajo, que la gente empieza a experimentar. Por lo tanto, se hace necesario construir y acrecentar esta fuerza política de la organización política Unidad Popular, de la cual nosotros formamos parte como Partido Humanista, lista 1969. No se olvide que este programa está todos los miércoles en Cable 8 a partir de las 10 de la noche. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño comentario sobre el temporal del 18 de julio en Salto y la destrucción de invernáculos de los granjeros. De 349 anotados granjeros que tenían invernáculos, de 349 anotados en la Junagra de Salto, la Junta Nacional de la Granja de Salto, 300 fueron afectados. Una enorme mayoría, sin duda ninguna. Casi el 80%. ¿Y ahí qué apareció? Que de 80 a 90 inscritos en la Junta Nacional de la Granja de Salto, de 80 a 90 no tenían seguros. ¿Y acá qué ha ido ocurriendo? Desde hace décadas se fomentó también el funcionario público del Banco de Seguro que tuviera una conducta impropia. El Banco de Seguro entró a actuar mal, se desprestigió y esto trajo como consecuencia la aparición de seguros privados, que generalmente son más onerosos, que debido al desastre previo del Banco de Seguro, hoy están prestigiados. Y hay algunos aspectos que la gente puede sentirse conforme con el seguro privado. Generalmente el seguro privado pone muchas exigencias y después muchas veces no aplica el pago del seguro que muchas veces corresponde. Esta es otra actividad que precisa que esté el Estado. Ahora usted estará pensando, siempre con ese funcionario público, bueno, parte de las discusiones y parte de las cosas que creemos necesarias instalar de futuro es la existencia de decretos de leyes que exijan al funcionario público determinado comportamiento y que en caso de no producirse debe de ser, digamos, observado, castigado como corresponde a un mal funcionamiento en la actividad, en este caso en su trabajo. Como hemos denunciado, ¿qué pasa con las dragas? Como le sirve a los distintos gobiernos contratar con privados, vieron eso y allí el gremio se encarga de ni siquiera hacer funcionar las dos dragas estatales que hay, porque le sirve a los gobiernos. En todo esto que ha ido ocurriendo en estos últimos tiempos, como denunciaba el gauchito, que se han vuelto costumbre. Es decir, estamos en una situación de enorme corruptela y bueno, se habrá que comprometerse y tratar de cambiar cosas. ¿Hay otro camino? Nosotros consideramos que no hay otro camino.
Ahora, esto que planteamos nosotros es necesario porque es necesario tener un banco seguro que atienda todas estas eventualidades que quizás de futuro sean más seguidas, y el total de la granja y de otras actividades debe estar cubierto. Y al haber un cubrimiento total, se puede manejar de otra manera. Los costos del seguro no son tan grandes para el productor y este está en condiciones de pagarlo y le da una seguridad imprescindible. Si habrá temas para hablar, incluso creemos que a nivel de invernáculos se debe de cambiar totalmente las estructuras y hay que ir a la estructura de metal. No se puede estar con una estructura de madera que al poco tiempo se pudre y trae todos estos inconvenientes. Y sí daría para hablar, porque ahí no solo que la estructura fuera de metal, sino las características incluso de la estructura, que esas cosas están estudiadas para que los vientos en alguna medida, la mayoría de las veces, pasen de largo. Si habrá cosas para hablar, sí funcionará mal nuestro país, no hay duda alguna, pero tienen que ir quedando algunas cosas claras. Entre estas cosas claras es que con otro funcionario público hay muchas actividades que tienen que estar en manos del Estado uruguayo. Ve lo que nos está pasando en el puerto de Montevideo. Ya hemos hecho otros planteos de la necesidad de un puerto oceánico. Ya hemos hablado en otro programa sobre ello. Pasamos el video de este muchacho Koslap que nos habla cómo Corea del Sur intensificó, hizo grandes inversiones para que la enseñanza y los estudiantes de Corea del Sur avanzaran en un proceso de ciencia y tecnología que le permitió en otras etapas a Corea del Sur tener enormes progresos desde un comienzo de enorme pobreza. ¿Sabías que hasta hace poco Corea del Sur era más pobre que tu país? Y hoy su increíble método de crecimiento es la clave para que Latinoamérica salga del subdesarrollo. En los años 60 Corea del Sur no tenía nada, estaba en ruinas, más pobre que Ghana, sin fábricas, sin industrias, sin nada más que exportar que arroz. Y hoy te fabrica el chip que tienes puesto en el bolsillo ahora mismo, y es la 12ª economía más grande del mundo. Nosotros lo tenemos todo. Petróleo, litio, cobre, minerales y tierra fértil que todo el mundo necesita. Y seguimos exportando materia prima como lo hacíamos en el 1800, esperando que mágicamente el resultado sea diferente. ¿Y sabes qué hicieron ellos que nosotros nunca nos atrevimos a hacer? Exactamente lo contrario a lo que nos dice todo el mundo ahora mismo. Cerraron su mercado, frenaron la inversión extranjera, nacionalizaron su banca y cuando eran más pobres que nosotros, invirtieron el 15% de su producto interno en educación. No subsidios fáciles para ganarse a la gente, o la policía o la defensa, en universidades, en ingenieros. El Estado eligió empresas ganadoras, Samsung, Hyundai, LG. Seguro que te suenan esos nombres. Les dio crédito barato, protección a sus mercados y todo lo que necesitaran. Todo a cambio de una sola condición. Exportaban o desaparecían. No era el rescate gratis o subsidios injustos. No era el mercado, era un plan. Y quien no lo cumplía, quedaba fuera. Sus exportaciones pasaron del 2 al 30% de su producto interno en menos de 20 años. Y por favor, esto no fue la cultura asiática, fue una decisión que se tomó y se mantuvo durante décadas, contra presión de todo el mundo que quería que Corea abriera sus puertas. Y a nosotros nos siguen vendiendo el cuento contrario. Proteger tu industria de atrasados, que el Estado tiene que hacerse a un lado, que el mercado libre nos va a sacar a todos de la pobreza mágicamente, y nos lo tragamos. Y mientras nosotros seguíamos aplaudiendo esa mentira, Corea hacía exactamente lo contrario, y hoy compite con Alemania. Así que no me digas que Latinoamérica no puede, o que somos pobres porque somos todos flojos. Porque la pregunta no es si podemos o no, la pregunta es qué nos faltó. ¿Talento o el coraje de decir nuestro propio camino sin pedirle permiso a nadie? Espera, antes de terminar el video también quiero aclarar algo. El objetivo de esto era analizar puramente algunas de las medidas económicas que llevaron a Corea del Sur a ser lo que es hoy. Pero también es importante reconocer que el gobierno durante este tiempo era una dictadura altamente autoritaria. Ni yo, ni Koslap, ni este video avalan este gobierno. Un abrazo.
Nosotros usamos mucho a este muchacho joven del COSLAP, más que nada porque insiste y nos habla cómo los países tienen que practicar proteccionismo. Todo lo contrario a lo que nos aconsejan. Mientras los países ricos practican proteccionismo, resulta que nosotros nos piden que abramos nuestras fronteras y que venga todo de donde puede ser 10 centésimos más barato. Le vamos a dar una información para quien nos esté escuchando y reiteramos, este programa está todos los miércoles a partir de las 22 horas en Cable 8. Por ejemplo, ustedes tienen conocimiento que, por ejemplo, para producir carne vacuna, Europa tiene que poner calefacción a los animales, es decir, a los vacunos, de lo contrario se morirían, igual que las personas, porque hay temperaturas por debajo de 5, 10, 15, 20 grados bajo cero. ¿Ustedes se imaginan cuánto cuesta producir un kilo de carne en esas condiciones? Sí, cuesta por lo menos 3 veces más que lo que cuesta acá. ¿Sabe una cosa usted? Europa se autoabastece. ¿Escuchó bien? Europa, que consume no los 40 y pico de kilos de carne por año que consumimos nosotros, que consume más o menos 11 kilos de carne vacuna por año, pero que tiene mucha carne porcina, pescado, pollo. Bueno, resulta que la producción, el 100% de su abastecimiento lo hace ella. Son más o menos unos 6 millones de toneladas. Y después importa unas 400.000 toneladas. Y exporta, desde Europa le vende a otros países 300.000. Está clarísimo que Europa, con un costo enorme, nunca cometió la estupidez, como otros países ricos, de depender de otros. Protege su propia producción para ser soberano. Está en la tapa del libro. Solo nosotros, acá en Latinoamérica, solo nosotros en Uruguay no lo hacemos y votamos a esas dos coaliciones mayoritarias que practican esa política que nosotros denominamos de entreguista, de que no defienden ni la producción ni el interés nacional y de nuestro pueblo. Entonces hay que tomar conciencia de estas cosas. Por eso usamos mucho a esta criatura COSLAP. Con lo que plantea con respecto a la enseñanza, es real que tenemos que avanzar en eso. Y para ello, que veo que el tiempo se me escasea, porque hoy vamos a hacer en la tercera parte un análisis de cosas que hoy están ocurriendo en el mundo y que la prensa que tenemos está ocultando lo que ocurre en Europa y que es muy grave. Y eso que está pasando en Europa en realidad es una catástrofe climática que está en todo el mundo. Entonces, la emisión de dinero que solo plantea la organización política Unidad Popular, lema Asamblea Popular, y que planteamos nosotros desde el Partido Humanista en Rocha, es imprescindible llegar a un 10% del Producto Bruto Interno o más emitiendo. Le digo por las dudas, este país vive emitiendo y no genera más riqueza, vive emitiendo deuda y sin embargo, incluso porque contempla otros intereses, la joda de que vienen a poner dinero acá y les pagan muy buenos intereses, la joda de mantener una inflación baja para que esos capitales que vienen a sangrarnos y vivir a costa nuestra, que es parte de las condicionalidades de la deuda, puedan llevarse un buen dinerillo. Y para eso hay que tener una inflación baja. Nosotros fácilmente podemos emitir 8.000 millones de dólares todos los años en pesos uruguayos. 1.000 millones de esos van a tener que ir a acrecentar 1.000 millones de dólares más, que es equivalente más o menos como a 1/3 de lo que hoy estamos poniendo para la enseñanza.
por supuesto. Hay que planificar una enseñanza desde primaria, donde en cuarto año de escuela, como ocurría antes, nuestros niños ya sepan leer, sacar cuentas, sepan el significado de las palabras y avancen en una cultura que se va a tener que multiplicar y mucho en toda la secundaria. Ni hablar cuando llegue al nivel terciario. Bueno, esto hay que planteárselo. Y estas cosas, que aún tenemos algunas carencias como unidad popular, estas cosas tenemos que plantearnos como país. Solo para nosotros, no para todos los países del mundo. Nosotros pensamos que tiene que haber una humanidad distinta donde se resuelvan los problemas de los pueblos, los problemas de su población. Hoy, y la gente, hay un porcentaje alto que lo está viendo, hoy estamos dominados por determinados intereses económicos de los mega ricos, de las grandes corporaciones, que incluso intentan instalar en el mundo, a partir de la inteligencia artificial, un mundo que para ellos es viable, se haga con 2.000 millones de personas o 1.000 millones de personas. A ese mundo aspiran, y nadie sueñe con esa renta básica que ponen como una zanahoria, porque ¿qué es lo otro que se está preparando? ¿Sí? Se están preparando dictaduras. Ya decíamos el otro día, denunciábamos lo que pasaba, cómo en Estados Unidos liberan a un mafioso, a un narcotraficante, condenado 45 años por las leyes estadounidenses, donde el gobierno de Estados Unidos lo libera para encabezar la posibilidad de ser el presidente de Honduras e iniciar todo un proceso contra cualquier vestigio de progresismo, cualquier vestigio de independencia, e instalar dictaduras y matar a la población si fuere necesario. Y lo dicen explícitamente. Entonces, hay que irse preparando para otro mundo. Tenemos por suerte un porcentaje de gente, cuando visitamos gente de nuestro pueblo en esta ciudad, que comprende que sí, que nos están preparando algo muy jodido. Bueno, lo que no hay que tener es pesimismo, lo que no hay que ponerse es pusilánime, lo que hay que ver es de ir construyendo como corresponde las salidas políticas, que no están en reformas constitucionales que son un nuevo engaño. Reformas constitucionales que las están impulsando dentro del engaño. ¿Por qué? Porque lo que se establece en una reforma constitucional, como lo hemos vivido, lo que establecen en determinado momento, después deja de existir, como son los 3 tratados de libre comercio firmados, que a los 43 países que implican, que pertenecen a esos 3 tratados, se les da la libertad de invertir en las empresas públicas. Es decir, lo que se plebiscitó por parte del pueblo lo destrozan de un plumazo. Entonces, lo que sí no van a poder destrozar es una organización política que le demuestre al pueblo que hay condiciones para vivir de otra manera, y a partir de allí se hace imposible que retrocedas. Es lo que hoy está pasando en Burkina Faso. Inicia un proceso, ese país de África, que tiene ya 19 atentados para el capitán que conduce el proceso en Burkina Faso, y tiene 5 intentos de golpe de Estado. Pero sin embargo allí está firme, y el pueblo está firme porque está viviendo una realidad que nunca antes vivió, está viendo trabajo. Hasta el arroz se dejó de traer de afuera, hoy se produce en Burkina Faso. Pero no solo eso, surgen fábricas,
surge energía. Tiene para ello la colaboración, en este caso de Rusia, y lo tenemos que decir. Entonces, el proceso nuestro, que implicaría para octubre del 29 que usted nos acompañara con su voto y pudiéramos tener 4 o 5 diputados, 2 senadores, si llegamos a eso en octubre del 29, después es muy fácil, a partir del dinero que le dan a cada representante, nosotros multiplicarlo por 6 o 7 militantes que vamos a recorrer el país, y con ello empezaremos a esclarecerle a nuestro pueblo cómo hay una salida, y esa salida es viable, es positiva, y la debe de construir el propio pueblo, porque lo que sí hay que hacer conciencia, y va a llevar un tiempo, es que no hay transformaciones, no hay cambios a favor de los pueblos y de las naciones, si atrás no hay pueblo organizado apoyando. Hacemos la segunda propaganda, Homero. Bueno, esta casa está en La Aguada, cerca de las 5 esquinas de La Aguada. Allí a 30 metros está el local de los pescadores, el local del Zulma. Por la misma calle, por la misma vereda, 50 metros más adelante hay una malla sombra que dice Cone. Al fondo de esas mallas sombra negra que dice Cone está esta casa. Tiene 2 dormitorios, tiene cocina-comedor, tiene un estar y tiene grifería nueva tanto en baño como en cocina. Ahí están los celulares y se alquila por 7.000 pesos por mes por todo el año. Se exigen 4 meses de garantías a colocar en el Banco Hipotecario del Uruguay. Se puede hacer por la web del Banco Hipotecario del Uruguay, pero esa garantía es necesaria. Y para ese precio de 7.000 pesos por mes, el contrato es de 7.000 pesos por 2 años. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas.
Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, ahora vamos a pasar, mejor dicho, un video sobre el Estatuto General de Coloniaje que se está instalando en la Argentina. Y a partir de allí vamos a hacer algunas comparaciones de nuevo entre el proceso con Milei en la Argentina y nuestro proceso en Uruguay. Ahí se habla de un industricidio y de jornales miserables. Acá está pasando igual. Habla de la Argentina de 26.000 empresas cerradas este tema en Uruguay sí han instalado un discurso, los anteriores hablando de 50.000 empleos más y los actuales gobernantes de la coalición Frente Amplio hablando de 26.000 empleos más. Y todos sabemos que eso es mentira, pero no sabemos hasta dónde ese discurso no le entra a cierta gente. Segundo aspecto que dice este Estatuto General de Coloniaje, como van a escuchar ahora en el video, es destruir las instituciones estatales, la universidad, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que Argentina tiene, es decir, no dándole recursos. En Uruguay, ¿qué han hecho? Han instalado un discurso que la mayoría de la gente se lo cree, se lo han hecho creer, que no hay recursos, que no hay dinero. Bueno, instalado un discurso de tal índole, de tal envergadura, tú tienes las condiciones ideales para negar todo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? No hay emisión de dinero, como planteamos nosotros. La emisión de dinero que se hace es para endeudarse, es decir, para perder todavía más dinero y no hacer nada positivo, porque la emisión de dinero debe de servir para crear empleo y para crear más riqueza. Ese es el objetivo de emitir dinero. El dinero es una herramienta que contabiliza la economía, pero es una herramienta que puede servir de acicate emitiendo dinero, lo cual es posible, hasta un 10% del Producto Bruto Interno y más también, que son 8.000 millones de dólares que por 40 nos dan 300.000 millones de pesos uruguayos que podemos emitir. ¿Sabe usted cuánto cuesta a $2.000 por mes crear 50.000 empleos? Que quizás tengamos que ir más lento porque la implementación de empleo no es tan fácil. Póngale que 20.000, 30.000 por año. Pero 50.000 empleos en el año nos cuestan 1.200 millones de dólares. 50.000 empleos a $2.000 de promedio por mes. $2.000 de promedio por mes. Haga la cuenta. Pero nosotros no emitimos 1.200. Con lo cual podemos pagar 50.000 trabajadores a $2.000 por mes, sino que emitimos 8.000. Por lo tanto, tenemos plata de sobra para crear la infraestructura necesaria para esos empleos. Estas son las cosas que debemos hablar. Estas cosas son las cosas que debemos de tener y aprender. Y esto tiene que ver con algo que nos ha costado mucho y que insistimos que es necesario, que son reuniones presenciales. Es necesario ir conversando, es necesario formar cuadros políticos que tengan claro en qué consiste la salida, para empezar. Así que hay una invitación, aparte de ver este programa todos los miércoles a las 22 horas, hay una invitación
a partir de ese celular que termina en 614 o cualquiera de ellos, a que nos dirija un mensaje para, digamos, sumarse a la necesidad que tiene el pueblo uruguayo, como cualquier pueblo, de organizarse. El tercer pilar de este Estatuto General de Coloniaje es la entrega de nuestros recursos naturales, en el caso de la Argentina. Y ahí dice, la joya de la abuela es la ley de tierras. 13 millones de hectáreas, un 5% del territorio argentino está extranjerizado. Nosotros tenemos casi la mitad de nuestro territorio extranjerizado. Y tenemos la vergüenza de estar ofrecido nuestro territorio al peor postor a nivel mundial. Y ni siquiera enfrentamos esa vergüenza, que hay que enfrentarla. Ningún país puede poner a la venta un bien finito y escaso como es la tierra. Un bien finito y escaso y de indudable valor. El cuarto pilar es exonerar de aportes impositivos a estos grandes capitales que vienen a adueñarse de todo. Industrias extractivas, etcétera, etcétera. Pasamos el video y hago algún pequeño comentario más, Homer. ¿Por qué el gobierno de Milei está tan obsesionado en permitir la extranjerización del territorio argentino sin topes ni límites? ¿Qué está en juego? ¿Qué está en riesgo? La ley fija un conjunto de normas, ¿no? Un máximo de un 15% a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel subprovincial, que no puedan quedarse con zonas con espejos de agua o ribereñas y que no puedan quedarse con más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras partes del país. Lo que nosotros hicimos fue hacer un pedido de información pública a este gobierno para ver cuál es el estado actual de extranjerización de tierras. Y lo que nos encontramos es que hay más de 13 millones de hectáreas que están extranjerizadas actualmente. O sea, ya hay 13 millones de hectáreas de tierra argentina, de suelo nacional, que ya está en manos extranjeras. Es que en realidad están construyendo el andamiaje para un nuevo estatuto legal del coloniaje. Ese andamiaje está parado sobre 4 pilares. El primer pilar es el industricidio y el abaratamiento de la mano de obra, ¿no? Ya cerraron 26.000 fábricas desde que asumió este gobierno. El segundo pilar sobre el que está anclado este Estatuto Legal del Coloniaje tiene que ver con destruir las capacidades estatales. Por eso el ataque a la universidad pública, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, al CONICET, a Vialidad Nacional, al Servicio Meteorológico Nacional, a parques nacionales, a las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo. Hay un ataque sistemático a cualquier organismo que pueda dar alguna respuesta desde el Estado. El tercer pilar sobre el que está anclado es la entrega de nuestros recursos naturales. Y ahí la joya de la abuela es la ley de tierras, ¿no? Poder entregar libremente a estos capitales fluctuantes estos recursos naturales. Y el cuarto pilar tiene que ver con estas exenciones impositivas a los grandes capitales que vienen a realizar actividades extractivistas. El RIGI, el Super RIGI, la concesión de la hidrovía, la concesión de las hidroeléctricas, que son todas superhabitarias, ¿no? Están todo parte de la misma estrategia. Bueno, agregamos a esto, que lo dice ahí, la vergüenza que el gobierno argentino, pero ya viene de antes, le entregó el Paraná, la hidrovía del Paraná de 3.400 kilómetros, y que es la hidrovía de las drogas. Y ahí está el Comando Sur, la DEA, la CIA, todos los mayores traficantes de droga, que entre otros es Estados Unidos. Hasta eso le entregaron. Y como dice ahí, las hidroeléctricas del país van a ser vendidas en la Argentina, que son todas superhabitarias. ¿Y acá qué vemos? En Uruguay el tema del horno para el cemento, para el Portland, y la cantidad de cemento que Uruguay tiene, que tiene para 300 años de consumo interno. Ahora, ¿qué pasa con Uruguay? ¿Por qué va tan lentamente en Uruguay? Hay menor resistencia y las dos coaliciones mayoritarias colaboran, entonces no hay un apuro, eso hay que entenderlo, pero no que la entrega no se esté fraguando, pero se prefiere hacer en este modelo de la manteca que decimos nosotros, es decir, irte jodiendo lentamente. Ese horno le hubiera permitido a ANCAP producir a un costo que tienen las multinacionales. Eso nos hubiera permitido producir y vender
ese producto que todavía es del Estado, el cemento Portland, ANCAP, y eso nos hubiera dado 50 millones de dólares todos los años, vendiéndole a Brasil, que está interesado en comprarnos, porque le queda mucho más lejos las canteras que ellos tienen allá, donde se juntan con Guyana y Venezuela. Entonces no es ese discurso que se encarga de machacar en ese trabajo que se divide en las dos coaliciones, la coalición republicana pidiendo la venta de ANCAP porque pierde 30 millones y no denunciando porque los pierde. Que trabajan de conjunto para nosotros es descarado. El Frente se encarga de no utilizar el horno, de no llevar los costos a los costos que tiene la industria del cemento, y a partir de allí hace el trabajo la coalición republicana, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, etcétera, y el pueblo se suma a eso, porque es lo que quiere, el pueblo quiere ahorrar, y el tema del pueblo no ve, y las dos coaliciones trabajan en conjunto, en equipo, para que el pueblo no vea nada. Entonces, estas son las cosas que solamente plantea la Unidad Popular, que plantea este programa del Partido Humanista, lista 1969 en Rocha, en Cable 8, todos los miércoles a las 22 horas. Entonces, ¿qué pasa también en Argentina? El kirchnerismo, sin resolver los problemas, le puso inconvenientes a lo que es las cargas impositivas que le encajó a los grandes capitales. Que Cristina Fernández de Kirchner no tuvo actividades quizás delictivas y corruptas, sí, las tuvo, pero la gran molestia contra ella es que le sacó plata, les impuso determinadas cosas, no liquidando la dependencia. Por eso es que tenemos que pensar muy bien en qué consiste un verdadero proceso de cambio real, y para ello, vamos despacio, pero para ello es fundamental la organización ciudadana y popular. No hay cambio sin organización ciudadana y popular. Puede haber algunos cambios, algunas cosas que molesten a los grandes capitales, a las grandes corporaciones, sí, pero si no vas al fondo te engañas. Si no vas al fondo te engañas, ¿por qué? Y porque no construyes una verdadera sociedad que enfrente a los designios del gran capital, y por lo tanto, a la larga terminas perdiendo el apoyo de tu propio pueblo. Si habrá que pensar en qué hacer, pero hay que empezar a trabajar. Los invitamos a irse acercando lentamente. Y aquellos que vean el programa, bueno, ayudar a su difusión. Bueno, pasamos esto que no ocultan los grandes medios en el país, y esto habla a las claras de la influencia que tiene el gran capital sobre nuestros medios, que no son libres para nada. Ni siquiera le están informando a la población la gravedad que está ocurriendo en Europa, donde sus ríos caudalosos, han llegado a tener de profundidad hoy 60 y hasta 20 y pocos centímetros, cosa que no ocurría desde el año 1880. Pasamos el video, Mer. Un país de la Unión Europea acaba de apagar su central nuclear entera. Primera vez en 48 años. No ha sido un accidente, no ha sido Rusia, ha sido que se ha quedado sin río. Hungría, central de Pax, a orillas del Danubio, genera cerca de la mitad de la electricidad del país. El sábado producía 480 megavatios de los 2000 habituales y horas después, nada. El Danubio ha bajado tanto que no hay agua para refrigerar los reactores y el gobierno avisa, esto puede durar semanas. No es un caso aislado. Rumanía tiene el sector eléctrico en alerta todo agosto y estudia apagar un segundo reactor. Francia lleva el verano recortando producción nuclear porque el agua de sus ríos sale demasiado caliente. Y arriba el Rin. Aquí es donde esto deja de ser una noticia de clima y pasa a ser una noticia de cuenta de resultados. El Rin es la autopista de mercancías más transitada de Europa.
Colonia marcó el sábado 67 centímetros, récord a la baja. Y en Kaup, el punto que decide cuánta carga puede llevar cada barcaza hacia el sur de Alemania y Suiza, vamos camino de 24 centímetros, el nivel más bajo desde que hay registros, desde 1880. Traducción a dinero: llevar una tonelada de Rotterdam al sur de Kaup cuesta hoy 145 euros. Hace un año 29, 5 veces más. El Instituto de Kiel calcula hasta 2 décimas de PIB alemán este trimestre. Y fíjense, en el fondo del asunto toca... todo el foco está en el calor, pero el problema de Europa aquí es de infraestructura, una industria química, logística y eléctrica diseñada alrededor de unos caudales que ya no son fiables. Adaptar eso cuesta dinero, en un continente que ya paga la energía más cara que Asia y Norteamérica. La factura de competitividad llega por el sitio más antiguo del mundo, por el agua, y no hay alivio a la vista. Más anticiclón, más calor, un suelo tan seco que se bebe todo lo que cae antes de llegar al río. Atención a las químicas alemanas y al precio de la energía en las próximas semanas, porque estamos viviendo un repunte impresionante alrededor de lo que va a suceder con el precio de la energía, con el entorno de la energía, porque tenemos un problema y serio alrededor de nuestros ríos. Volvemos otra vez a la fotografía del desastre de la planificación, del desastre de una Europa que no ha sabido calibrar, poner encima de la fotografía el entorno en el que debía poner todo el esfuerzo para que energéticamente Europa pudiera ser sostenible. Llega el siguiente golpe energético en Europa, que ya está demasiado deteriorada. Bueno, este video nos muestra algo que Europa acaba de descubrir, que su industria depende del agua que ya no tiene. Esto además nos habla del deshielo de los glaciares. Esto a su vez nos habla de otra cuestión. Consultamos a la inteligencia artificial y sobre esto, ¿qué nos dijo? Que esto, arreglarlo, puede significar décadas. Puede significar décadas. No es cuestión que se pueda resolver quizás en poco tiempo. Es de una gravedad inusitada y esto se está ocultando. Dice ahí, Hungría dejó de funcionar en una represa nuclear que producía 2 millones de megavatios y estaba produciendo 480.000, menos de 4 veces menos. Por falta de agua tuvieron que parar en el río Danubio. Rumania ha apagado parte de sus centrales nucleares. Francia lo mismo. El traslado de una tonelada en estos ríos, Danubio, Rin, costaba unos 29 euros. Hoy sale 145, 5 veces más. La mayor autopista fluvial, el río Rin, está inutilizado por falta de profundidad. 24 centímetros es el nivel más bajo, desde que hay registros 1880. El costo de la navegación es 5 veces mayor que hace un año. Y esto significa que el costo de la energía hace inviable que Europa exporte. ¿Más condiciones para alentar la guerra? Yo diría que sí. También se agrega este detalle. Esto, los vientos de guerra que azuza el complejo bélico militar estadounidense más que nada sobre los gobiernos europeos, que son una vergüenza, ahí otra vez el papel de los pueblos, la necesidad de que los pueblos se organicen y enfrenten todas estas cuestiones. Y ahora vamos a pasar un video de una organización ecologista que plantea la agricultura regenerativa, entre otros temas, que nosotros le pedimos que la siga. Es Jope, con H. Eso vale la pena, con criterio, usted analizando qué puede tener de verdad lo que plantea o no esta organización, pero agregándola a sus conocimientos. Bueno, con este videíto nos estamos yendo por este miércoles miércoles 5 de agosto, y nos veremos el próximo miércoles a las 22 horas. Que pasen bien. Por increíble que parezca, nunca se ha hecho una serie sobre cómo resolver la crisis climática.
hasta ahora. Una serie que explique exactamente qué tendríamos que hacer para desactivar esta amenaza a tiempo. Cómo podríamos comer, movernos, generar nuestra energía o climatizar nuestras casas sin desestabilizar el clima del que dependemos. Detrás de esta puerta está Sagan, un simulador que nos va a permitir entender el problema del CO2 en nuestra atmósfera y ensayar soluciones como nunca antes habíamos podido hacerlo. Yo nací en 1986. Ese año, la concentración de CO2 atmosférico superó por primera vez en la historia del Homo sapiens el límite de seguridad climática marcado por la ciencia, 350 partes por millón. Centrales térmicas, coches, industria, ganadería, aviones, calefacciones... Estamos llenando la atmósfera de gases de efecto invernadero. ¿El resultado? La temperatura ha aumentado a una velocidad inédita en la historia geológica de la Tierra y el equilibrio ambiental ha saltado por los aires. Estamos muy cerca del punto de no retorno. Somos la última generación que puede frenar la crisis climática. No lo hemos elegido, pero vamos a pasar a la historia. ¿Quiénes queremos ser? ¿La generación que decidió no actuar cuando aún había tiempo? ¿O la generación que protagonizó la mayor evolución social de la historia de la humanidad? La comunidad científica es clara. Ganar esta carrera es posible. Detener nuestras emisiones y salvar todo lo que nos importa. Con medidas reales, viables y que ya tenemos a día de hoy. Medidas como la agricultura regenerativa, la transición a las renovables, el cultivo de algas a gran escala o la rehabilitación de nuestras viviendas. ¿Qué pasaría si reforestamos un 20% de Europa? ¿Y de la Tierra? Sagan nos permite resolver el puzzle del que depende todo. Te proponemos un viaje de 10 episodios a través de esas soluciones. Un viaje inspirador, riguroso y apasionante, pero sobre todo un viaje de esperanza. Un viaje para mostrarle al mundo que la Tierra necesita un cambio, que ese cambio es posible, es deseable y ya está en marcha. Cada vez somos más los que queremos ser tratados como adultos, comprender el problema y ser parte de la solución. Mi generación tiene una historia que contar, la de cómo la humanidad llegó a poner en peligro el futuro mismo de la vida en la Tierra. El objetivo de esta serie es que la generación de mis hijos pueda contar la historia opuesta, la de cómo nacieron en la mayor emergencia de la historia y cómo, mientras ellos crecían, la humanidad cooperó para evolucionar como nunca antes y llevar el planeta de vuelta a casa. A ese planeta en equilibrio que nunca debimos abandonar. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.